Muchas gracias. Muy interesante lo que vamos a ver a continuación en voz de Rogelio Gómez Hermosillo, pero antes, para dar contexto, Rogelio, me gustaría, después de agradecerte que estés aquí con nosotros, que nos expliques cuándo surge esta organización de acción ciudadana frente a la pobreza, cuál es el propósito, cuánta gente está trabajando en los análisis de los temas y de las cifras que regularmente ustedes nos ofrecen. Claro, Eduardo, gracias. Acción Ciudadana frente a la pobreza surge en 2015. En mayo presentamos su primer pronunciamiento que arranca diciendo México no es un país pobre, pero la mayoría de su población vive en pobreza. Eso debe cambiar. Y pues ahí seguimos. La misión es proponer cambios estructurales frente a las causas de la pobreza y la desigualdad. Es una organización que surge con el respaldo, es una iniciativa más bien, digo, ya es una asociación, pero es básicamente una iniciativa colectiva con el respaldo de más de 60 eh, organizaciones de la sociedad civil de todo el país, de diferentes campos, pero somos un equipo pequeño, somos 8 personas, 7 personas, haciendo la parte de comunicación y la parte de análisis y esto que platicamos tú y yo aquí por tu generosidad tantas veces y que creo que es importante para nuestro país, para que se entienda por qué no podemos seguir creciendo económicamente y al mismo tiempo produciendo estos niveles de pobreza y precariedad laboral. Y, o sea, gracias a las cifras que ustedes producen y explican, nos damos cuenta que el asunto del salario mínimo es importante, pero hay que hacer muchas cosas más si queremos realmente tener un país en donde los trabajadores no tengan que sufrir para comer a pesar de contar con trabajo. O sea, ya no digamos vivir en una zona, no, comprarse un cochecito, olvídese, no. Comer, o sea, satisfacer los mínimos nutrientes básicos del día para seguir teniendo fuerzas y al día siguiente invertirlas en el trabajo. O sea, lo más elemental y cómo es importante quizá pugnar porque en la próxima administración se haga el esfuerzo de tener el concepto de salario digno. Pero bueno, a ver, ustedes hicieron se dieron la tarea de hacer una, digamos, una clasificación, una escala del factor trabajo en función de dónde, si trabajan en la formalidad o en la informalidad y qué tipo de salario y para qué le alcanza. Y está muy interesante este ejercicio que hicieron ustedes y que vale la pena que el público conozca. Sí, Eduardo, para tratar de mostrar el bosque completo, porque a veces decimos, miren, el desempleo es más grande, miren, tanta gente está en la informalidad, miren, tanta gente no gana salario suficiente, quisimos presentar la junta usando además dos fuentes de datos, lo cual a veces va a ser criticado, pero no importa, porque el chiste es ver el bosque. Y entonces, la verdad es que nos inspiró, no sé si lo conozcas, una escala que se llama el violentómetro donde se puede ver cómo a veces cuestiones que parecen sencillas, ¿no? Bromas hirientes, etcétera, gritos, y luego pues puede terminar en feminicidio, en matar a la Sí. gente, pasando por diferentes tipos de golpes, empujones, ¿no? Entonces, bueno, esa visión de que hay una escala, de que hay una manera de entender la gravedad de las cosas y tratar de explicarla nos llevó a esta escala del trabajo digno donde pusimos 5 grandes escalones, aunque algunos de ellos tienen graduaciones internas, digamos, tienen subcategorías, pero digamos, empezando de la situación más grave, pues es no tener trabajo. Ahí tenemos 3 tipos de situaciones. Y luego nos parece muy importante poner que lo que sigue es tener trabajo, pero informal, porque queremos subrayar así con todas las letras mayúsculas, negritas, tan grande como sea posible, que el trabajo informal es en realidad trabajar en la precariedad, sin derechos laborales, sin protección social, sin prestaciones. No tiene nada que ver con asuntos de impuestos. Bueno, no nada que ver. Puede tener algo que ver, pero no está clasificado así. No es un asunto de si pagan o no pagan impuestos. Es un asunto de tener un trabajo precario. No tienen ningún tipo de defensa, ni prestación, ni derecho.
Y luego nos movimos a los registros, todo esto con datos de INEGI, y luego nos movimos a los datos del IMSS para decir, a ver, todo mundo piensa, ya lo hemos platicado aquí tú y yo, que pues tener trabajo formal se la lleva, que los que están mal son solo los de informal, que sí, están mal y por eso los pusimos en rojo en el segundo nivel, pero ahí le están priorizando, gracias. Pero el siguiente son personas que sí tienen trabajo formal en la iniciativa privada, porque es el IMSS, digamos, pero no tienen salario suficiente. Y luego sí también queremos explicar que puede que tengan salario suficiente para superar el umbral de pobreza, lo que acabas de describir muy bien. Gente que trabaja y es pobre, porque no le alcanza ni para dos canastas básicas para mantenerse a sí mismas y a una persona más de su familia, es decir, lo mínimo mínimo para el umbral de pobreza. Pero luego, arriba de ese también queríamos explicar que lo que subes si sales de ese nivel no es que ya vivas bien, no, nada más superaste el umbral de pobreza, pero para vivir bien todavía te falta, porque estos salarios de 8,600, de 9,000 pesos, de 10,000, pues son salarios de sobrevivencia, ya no son por fuerza salarios de pobreza, pero tampoco es, o sea, como le dijiste del coche, ya diría, salir a comer unos taquitos a la esquina, no, no, Sí, no, hombre. no, no, ¿cómo? Y entonces ya pusimos la escala hasta arriba, digamos el escalón de hasta arriba, ciertamente el salario digno a quienes ganan más de 20,000 pesos y por supuesto tienen trabajo formal, están registradas en el IMSS. Y hay gente que dice, ¿de veras 20,000 es digno? Bueno, pues no, ya sé que es complicado, ¿no? ¿Dónde lo ponemos? Y por eso le pusimos dos escalones, pero pues para que se entienda que bajo la idea de que en México generalmente hay dos perceptores de ingreso, pues sí, sí se puede, de alguna manera se calcula 22, 25, dependiendo de las regiones del país, para vivir con decoro. Sí hay que entender que dignamente no es una cosa tampoco del otro mundo, es nada más no tener penurias. Qué barbaridad. O sea, no doy crédito. ¿Cómo está? O sea, hay 25 millones, en teoría hay poco más de 21 millones registrados en el IMSS. Creo que Sí, así es, así es. estamos ahí. Sí, 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 exacto. Ah, mira qué buena comparación, claro, sí. ¿Sí? Y hay 25,3 millones de mexicanos que no tienen trabajo. Así es, así es. 25, o sea, esa es la cifra, digamos, real, porque después se va el desempleo y estamos en mínimos históricos. Sí, ¿Y no, quién le cree? hay Nadie. nadie, nadie, porque lo que vemos es la desocupación, que son personas que acaban de perder su trabajo y que buscaron activamente trabajo en la última semana. Y por ahí sí pusimos escalones, Eduardo, ahí en la página, en la ficha más detallada, pues para que todo el mundo vea de qué estamos hablando. Hay 5,400,000 en desempleo oculto, que son personas totalmente disponibles, sin ningún impedimento, necesitan trabajar, pero pues no están buscando trabajo, porque los trabajos estos de ahí arriba no les funcionan. Ese es el punto, por el amor de Dios. Cuando dicen, no podemos ocupar las vacantes, pues no pueden ocupar las vacantes por lo que están pagando. No dudo que haya también algunos problemas de talento y otras cuestiones, sí, claro, pero primero hay que arreglar esta parte de cuánto están pagando y entender el tamaño de la población disponible. Y luego está una cosa que no queremos que se olvide, y es que ya no le llamaríamos desempleo, le llamamos exclusión de género. Personas que no pueden buscar trabajo, no están disponibles porque trabajan, pero en su casa sin remuneración. Y ahí más del 90%, 93% a nivel nacional, son mujeres. Y ahí hay 18,600,000 personas, o sea, más de 17,5 millones de mujeres, que no todas seguramente se incorporarían al trabajo, pero muchas sí, porque sí lo necesitan y Ahí también está. son población potencialmente productiva. Sí, no sé si alcanzan a ver los numeritos, pero digamos, Mm. para que me entiendan que hay tres escalones, tres entre escalones, 3 grados de gravedad en la situación sin trabajo, la que suma exactamente como decíamos, 25 millones, 18 millones son mujeres, casi todas, que no pueden buscar trabajo, 5,400,000 es el desempleo oculto, personas que ya no buscaron trabajo, pero están listas y necesitan trabajar, y 1,600,000 es la desocupación, la que todo mundo confunde con el desempleo y que ahorita, como dices, dicen que estamos en niveles históricos. Sí, no, no puede ser, no Pues puede no, claro. ser. Es la cifra, y yo no sé hasta dónde pudiéramos, pues, reconocer que el problema existe en su dimensión correcta.
porque es engañarnos, nos hacemos tontos solos, sabemos que la cifra no es real y la cacareamos como muy buena, cuando sabemos perfectamente bien de que el desempleo es mucho mayor y la población lo sabe, sí, más o menos como la inflación, ¿no? Tú le dices la inflación, los datos del INEGI a una ama de casa y ¡pum! Se ríe de ti. Ah, hombre, güey, por supuesto que no, claro que no, y te da los pelos y señales. Esto sería también lo mismo. Imagínese usted de qué tamaño estamos hablando. En el caso de la exclusión de género, 18.3 millones de mexicanas, fundamentalmente mujeres, pero no únicamente mujeres, que dicen, oye, te tengo un trabajo, no, no puedo, estoy cuidando al abuelo, ¿quién le va a dar de comer? ¿Quién le va a cambiar el pañal? ¿Quién lo va a llevar al baño? O al niño enfermo, o a la abuela que ya está muy cansada y ya no camina, y hay que atenderla en la cama, no, pues no sé, esas mujeres se van una soba terrible y no reciben bueno, a veces ni las gracias les dan, ¿no? Sí, y muchas son también mujeres jóvenes, ¿no? Que las dejan cuidando pues, a sus hermanos chicos, en fin, ¿no? O sea, es una situación muy, muy complicada, o dejan a la mamá para hacer a trabajar la joven, ¿no? La joven de 22 se consigue cualquier tipo de trabajo, ahorita vamos a ver los siguientes escalones, y deja ya a la mamá de 35, de 40, que todavía es población potencialmente productiva, que necesitaría trabajar, pero pues que se quede en casa cuidando nietos, ¿no? Pero ¿sabes qué otra cosa que me llama la atención? Con trabajos informales, siguiendo con los escalones, Ujú. en la segunda gráfica, con trabajos informales, 32.2 millones de mexicanos. No manches. Ahorita te voy a dar un dato que te va a ver, 32.2 millones. Es que justo es el famoso 55% de la población ocupada, ¿no? Siempre México tiene más de la mitad de la población en trabajos informales y ya convertimos, la palabra informalidad es un eufemismo, Eduardo, ya, o sea, porque de ahí la gente empieza a pensar ilegales, en vendedores en las esquinas, en los, ¿no? En los puestos ambulantes. Y pues claro que esos son trabajos informales, la mayoría de ellos. Pero perdónenme, la gran mayoría de los trabajos informales, bueno, la mitad de los trabajos informales están fuera del sector informal. Muchos de ellos están en empresas formales. Piensen, por ejemplo, en todas estas personas que fueron tan importantes en la pandemia, repartidores que trabajan para grandes empresas de plataformas digitales, porque ahí decimos, trabajan para la plataforma, no, la plataforma, la app, no es una empresa, hay una empresota ahí, global, por cierto, alguna mexicana, pero la mayoría no, que lo que hace es que no los contrata como trabajadores, sino que los asocia como socios, tienen cuenta bancaria, pagan impuestos, pero no tienen protección social de ningún tipo y ningún derecho laboral. Por ¿Sabe? poner, por poner ese ejemplo, o como me decía alguien el otro día, no me digas, yo trabajo en el gobierno, pero estoy por honorarios y por supuesto no tengo el ISSSTE ni seguro social, entonces soy informal. Exacto, exactamente, Trabajando en el hasta gobierno, en el ¿no? gobierno hay trabajo O, informal. o en la Cámara de Diputados, o sea, en el Congreso hay Sí, trabajadores que no tienen contrato, que trabajan por freelance, no tienen en el Congreso mexicano. Mira, te voy a dar un dato ¿sabes? Si reunieras a todos los informales en este país, 32.2, ¿sabes cuántos estadios Azteca llenarías, Rogelio? pues un chorro, como 40. 379. 379 estadios Ah, Azteca claro, claro. repletos de trabajadores informales. 379. No, bueno, claro, claro. Ahora, O sea, es más de la mitad de la población ocupada, por de ahí, o sea, pero ya, 50, y entonces todo el mundo, como ya bajó de 60, ya está en 55, gran maravilla, tendencia histórica. Perdón, o sea, sí, claro, qué bueno que ya no es 60, sino 55%, pero de veras 55% es algo que se puede festejar, presumir, se sí, puede claro. presumir, que se puede uno decir, oye, qué bien vamos, o sea, en 200 años vamos a sacar con eso, y no es cierto, porque además fluctúa. Si de veras fuera una tendencia clarísima a la baja, permanente, pues bueno, pero no lo es. A ver, ahora, última pregunta. ¿Van a hacer ustedes, van a presentar esta información, buscan reunirse con los candidatos a la presidencia el año entrante o a finales de este año para decir, a ver, este es el problema, maestro? O sea, vamos a agarrar el toro por los cuernos, vamos a hablar por lo menos con las cifras de la verdad.
Si no, pues es estar haciendo los tontos solos. Pues mira, yo creo que sí hay que hacérselos llegar y yo por eso agradezco estas oportunidades y poder platicar contigo, porque creo que hay que llegar con el megáfono de los medios. Sí, si se presenta la ocasión, pues, de algún diálogo, alguna cosa, por supuesto, pero creo que va a ser más importante que desde, digamos, la opinión pública, desde la función social de los medios, digamos, de quienes tienen estos espacios y pueden tener estos análisis, pues lo vayan colocando para que quienes vayan a tomar decisiones en la próxima administración vean que lo del salario mínimo estuvo bien, siempre lo hemos platicado tú y yo, Sí, sí, pero sí. fue No, pues insuficiente, eso. fue lento y no, bueno, perdón, no, por ahí pues, también nos vamos a tardar muchísimo, aunque bueno, hay que seguirlo haciendo, hay que hacerlo bien, porque también hay que decirles otra cosa, en este tema de los derechos laborales y de romper la precariedad y todas sus barreras estructurales, se tiene que hacer con diálogo, Eduardo. No se puede imponer por decreto. O sea, hay una parte que ya está en la ley, hicimos la reforma laboral, ciertamente cuando el salario mínimo llegue al nivel que debe ser, pues hay que hacer que se aplique, etcétera. Sí, hay política pública y podría haber otras, pero la parte, digamos, más de cómo logramos que las empresas paguen salario digno, digamos, que, porque el mínimo es un umbral legal. Pero el digno no puede ser una imposición de decreto, porque además el digno depende de las regiones, pero por supuesto también depende de la productividad y las condiciones de cada Sí, empresa, y las micro es una cosa y las grandes son otras, y por cierto, recuerdo, las grandes también producen pobreza, este, mucha, por cierto. Entonces se requiere lo que en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, se llama diálogo social, se requiere concertar, se requiere acuerdos. Entonces, la política laboral tiene esta característica, que no solo es el gobierno, sino es una política concertada. Entonces, sí se requiere diálogo. ujú. También hay que eso decía a los candidatos y a los políticos. No les va a entrar alguien ahí ansias de ranchero y ponerse el sombrero de Robin Hood y decir, pues vamos a subir el salario general, vamos a subir todos los salarios, que es otra discusión que hemos dado tú y yo, de por qué hay que hacer bien lo del mínimo, pues lo que sea, 100%, para que ya no anden esos de la acción y el INEGI ya. No, no sé qué, un Pues, problema. pues, pues, pues sí, pues sí. O sea, que necesitaríamos llegar a algo así en algún momento en muchas cosas, probablemente, que no se puede hacer por decreto, que no se Sí, puede imponer, que tiene que concertarse, que depende de cadenas de productividad. Pero lo que hay que romper, la autoridad lo primero que sí tiene que hacer, y ahí me gusta mucho esto que estás diciendo, es que dejemos de contarnos el cuento de que vamos bien. No, no vamos bien. Cuando crece la economía, también crece la precariedad, también crecen los salarios de pobreza al mismo ritmo. Ese es el problema. sí. O sea, no es que, digamos que el axioma económico dice, ¿no? Si hablas con cualquier, bueno, tú eres economista, ¿no? Para reproducir pobreza necesitamos crecimiento económico. Sí, suena bonito, pero México puede crecer, aunque sea poco y mediocremente, y la pobreza no baja. No va. Ciertamente el axioma al revés sí funciona. Cuando México no crece y entra en crisis, la pobreza crece. Sí, ese sí funciona re bien. Pero el otro, el de la bajada, el inverso, no. Crear empleos reduce pobreza. No, o sea, unos empleos buenos sí, pero los otros la mitad o más. Claro. No, pues entonces no reduce Bueno, pobreza. seguimos con este tema. Rogelio, muchas gracias por estar con nosotros. Te agradezco mucho, Eduardo, y quien quiera ver la ficha, tenemos ya la de los estados también, ahí enfrente a la pobreza.mx. Muy buen día. Frente a la pobreza, Punto MX. punto MX. Ok, muchas gracias. Rogelio, hasta pronto. Gracias.